Hermanos y hermanas, bienvenidos esta noche a este programa del grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, en su programa de Historias de Historia Familiar. Hoy tenemos a la hermana Aide de Guerra de la República de Panamá y está acá para podernos contar su hermosa historia. Todos son bienvenidos, esperamos los que puedan identificarse en sus nombres, de qué país son, se los vamos a agradecer para que lo podamos identificar. De lo contrario, siéntanse bienvenidos y empezamos. Hermana Aide, bienvenida. ¿Cómo está usted esta noche? Gracias. Bueno, bien, aunque un poco nerviosa, pero bien. Aquí todos son sus amigos, ¿ok? Entonces, vamos a Gracias. darle a la hermana Mayra un tiempecito que ella nos va a dar la introducción de la hermana Aide. Buenas noches. Un privilegio poder presentar a la hermana de Guerra, la cual la conocemos mucho aquí en Panamá, es muy querida y realmente me escuchan, ¿no? Sí, disculpen. Ella este, tenido muchos llamamientos aquí en, en Panamá, destaca y, y fue consejera en el templo. Además de eso, bueno, su vida, vamos a conocerla hoy, algunas de las historias de ella, cómo conoció la iglesia, cómo se hizo miembro de la iglesia y parte de ella, de la historia de ella, porque después entrevistaremos al esposo. Es una familia muy querida y bien espiritual, bien eh, activa y ha ayudado a muchas personas a que conozcan. Bueno, sin más, bueno, a darle el tiempo al hermano Murphy y a la hermana. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Mayra. Entonces, hermana Aide, empecemos. ¿Puede contarnos, hermana Aide, dónde es que nació y cómo era Ujú. ese pueblito? Bueno, sí, gracias. Yo soy originaria de la provincia de Chiriquí y exactamente, pues, ¿cómo les digo? Estoy como en la frontera de un distrito con corregimientos y todo esto. Eh, el distrito es de Dolega, pero no vivo en el mismo pueblito de Dolega, sino antes de llegar a Dolega. Hay como una intersección, está un corregimiento que se llama Caimito, otro que se llama El Flor y Rincón Largo. Entonces yo estoy en medio de todos esos corregimientos yendo hacia Dolega, pero está como a 5 minutos de Dolega. Eh, pues allí, en esa parte allí fue donde vivimos, donde nací yo, pues, pero sí soy originaria de Chiriquí. Ah, muy bien. ¿Y ahí asistió a su primaria y secundaria? Sí, mi primaria fue en Caimito. Parte de la primaria también hice, creo que un año en el mismo distrito de Dolega, en el mismo pueblo de Dolega. De allí mi secundaria fue en David, en el Colegio Félix Olivares. Pues, y de allí pues pasé casi toda mi vida bueno, entre Boquete y David y Dolega. Ah, muy bien. Entonces estuvo ahí su niñez y ¿en qué momento se muda a Ciudad de Panamá? Sí, cuando yo terminé mi secundaria, mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores, él quiso traerme acá a la capital porque él decía que era más fácil para mí en aquellos tiempos que viniese a estudiar acá en la universidad. Entonces me vine para acá, me trasladé para acá, para la capital y viví un tiempo con él, con ese hermano mío. Ah, hermana, ¿podría contarnos un poquito de cómo fue su niñez, especialmente con quién vivió, ¿verdad? Y cómo marcó su niñez esta parte. Sí, bueno, mi niñez fue una niñez para mí muy especial. Yo fui muy feliz en mi niñez, a pesar de que de vez en cuando había llantos.
pero también fui muy feliz porque yo le decía que cuando en aquellos tiempos las madres cuando daban a amamantar a los niños, había cierta etapa de que ya ellos querían como despegar a los niños, pues de dejarlo amamantar. Y entonces ese fue mi caso. Mi mamá no sabía qué hacer conmigo, ya yo dice que iba a cumplir 2 años y entonces decidieron mandarme donde mi abuela que vivía allá en Caimito. Pues allí empezó mi niñez entre mi abuela y mis padres. De allí, cuando ya pasó un tiempo, me llevaron nuevamente a Boquete porque mis padres vivían en Boquete, en las montañas, arriba, en la finca cafetalera. Y pues hasta el momento en que yo iba para la escuela, la escuela más cercana estaba en el pueblo que le llaman Los Naranjos. Y ese pueblo, pues, había que bajar de la montaña hacia cierto lugar abajo donde le llamaban Los Ladrillos. Y de allí entonces había un carro y trasladaba hasta la escuela. Y mi papá dice, bueno, hablando con mi mamá, dice que dijeron, la niña no puede ir con todos esos hombres a la escuela, ella sola no puede viajar y yo no la puedo llevar todos los días, así que decidieron mandarme donde mi abuela. Y bueno, empecé mi escuela donde mi abuela, viviendo donde mi abuela. Así que en épocas de cada 15 días o 22 días, a veces me mandaban a buscar para pasar el fin de semana con ellos y me iba donde ellos. Cuando me iba de donde mi abuela, para donde ellos lloraba, porque no quería dejar a mi abuela sola. Y cuando venía de regreso, también lloraba porque no quería dejar a mis padres. Entonces, por eso digo que había un poco de lágrimas por ese apego que tenía hacia ellos, ¿verdad? Pero fue una experiencia muy bonita porque me hizo valorar a la familia, me hizo quererles más y saber cuán importantes son para cada uno de nosotros nuestros seres queridos. Entonces, pues siempre lo vi de esa forma positiva, ¿verdad? De la casa de él. Yo no sé si ella está en Así la que casa. Sí, tiene que ser en la casa de él. Muy bien, sí, hermana. así que entonces esa fue parte de mi niñez y de mi juventud. Pues cuando empecé a vivir con mis padres ya de lleno, cuando ellos vendieron en Boquete y se vinieron, ya yo tenía 15 años, se vinieron acá, mi papá compró acá en el pueblo de Caimito y allí entonces construyó una casa y ya entonces dijo mi abuela, bueno, ya es tiempo de que te vayas a vivir con tus padres. Y bueno, con dolor en mi alma tuve que irme, pero todos los días antes de irme al colegio, yo llegaba donde mi abuela y ella siempre me guardaba desayuno antes de irme al colegio. Y cuando regresaba del colegio nuevamente iba a ver cómo ella había pasado su día para luego irme a la casa a hacer tarea y a descansar. Eso me llama mucho la atención porque tal vez llevo unas 8 entrevistas semanales de algunos hermanos y yo creo que es un asunto que debemos de ponerle atención todos los que estamos escuchando esta entrevista porque los abuelos han jugado una función muy importante en la crianza de la mayoría de todos los que yo he entrevistado últimamente, ¿verdad? Ha marcado su infancia con valores, con costumbres, con ayuda que han dado en la crianza de los niños. Y la mayoría cuando les pregunto si fue impactante la muerte de ellos en sus vidas, coinciden diciéndoles que fue también muy difícil para ellos ver la muerte de sus abuelos, ¿verdad? Y entiendo, como usted decía, cada 15 días lloraba por dejar a la abuela y lloraba cuando dejaba a los papás, ¿verdad? De una u otra manera es algo que tenemos que ponerle atención porque hay una generación que se está formando y que ustedes o todos los que estamos acá como abuelos podemos jugar una función importante. Y qué bueno que hermana Aide tuvo la oportunidad de recordarnos. Hermana Aide, ¿en qué momento
conoce usted el Evangelio y cómo fue esa experiencia y por qué es tan especial? Bueno, conocí el Evangelio ya de mayor, ya yo tenía mis hijos, em, tenía 30 años cuando conocí el Evangelio. No tuve la oportunidad de ser misionera, ¿verdad? Pero sí, a esa edad vivíamos en El Chorrillo, mi familia y yo vivíamos en El Chorrillo, en los edificios 24 de diciembre, vivía en uno, son tres edificios, vivía en uno de ellos, vivíamos en el piso 14. Cada piso tenía 10 apartamentos, del cual nosotros vivíamos en el apartamento 8. Y pues allí llegaron los misioneros justo cuando yo acababa de llegar del trabajo y estaba calentando la comida para darle de comer a mi niña, que estaba de meses, la más chiquita. Entonces, ellos llegaron y tocaron y me preguntaron si les permitía entrar y pues yo estaba un poquito reacia a hacerlo porque estaba ocupada y no les conocía, primera vez que yo les miraba a ellos. Entonces, ellos insistieron pues decidí, no sé, pero decidí dejarlos entrar. Uno me dijo, yo le puedo ayudar a dar de comer a la niña. Digo yo, ¿cómo? ¿Usted sabe darle de comer a los bebés? Dice, sí, sí. Bueno, la cosa es que los dejé entrar y ellos comenzaron a hacerme preguntas. Me preguntaron si yo creía en Jesucristo. Yo le dije que sí. Me preguntaron si sabía que él vivía. Yo le dije que sí. Y así sucesivamente me hicieron otras preguntas. Entre esas me preguntaron que si yo sabía que las podían ser eternas. A todo esto yo le respondí que no. ¿Por qué? Porque yo crecí en una iglesia católica donde siempre había escuchado que las familias era hasta que la muerte los separaba. Y eso pues yo siempre lo tenía presente porque yo era católica y practicaba la religión pues siempre recordaba. Y cuando ellos me dijeron que las familias podían ser eternas, ahí fue mi inquietud. Quise saber mucho más porque como madre uno ama mucho a sus hijos, como hija uno ama mucho a sus padres. Yo amé mucho a mi abuela, la amo mucho y pues mi deseo es estar y verla nuevamente a todos ellos. Entonces, pues yo pedí que me siguieran hablando. Ellos comenzaron a predicarme, pidieron nuevamente regresar porque yo estaba sola, mis hijos más grandes estaban en el colegio, no llegaban todavía del colegio. Mi esposo, él tampoco no había llegado del trabajo, así que nada más estábamos la bebé y yo. Y pues ellos quedaron de que regresarían. Y sí, regresaron dos veces más. En la segunda vez, entonces allí fue que encontraron a mi esposo y a mis hijos. Muy bien, y recuerdo que me comentó que no se pudieron, pues sus hijos sí se bautizaron con tiempo después de estar investigando la iglesia, pero a usted no pudo bautizarse inmediatamente. ¿Cuánto tiempo estuvo sin bautizarse y participando en la iglesia? Sí, cuando después de eso, el sábado que los misioneros llegaron a visitarnos, nos dijeron, nos preguntaron si nosotros nos íbamos a poder acompañarles el domingo a la iglesia. Y mi esposo dijo, sí, vamos a ir. Entonces ellos dijeron, los vamos a venir a buscar para llevarlos, cosa de que ustedes sepan dónde tienen que llegar. Y así fue. Nosotros llegamos al barrio de Balboa. En ese barrio está pues para el lado de la zona donde está el canal, antes del canal, ¿verdad? Pero está en esa área. Y esto, llegamos allá y pues me llamó mucho la atención ese domingo que nosotros llegamos. No recuerdo si era domingo de testimonio, pero sí habían dos hermanas que acababan de llegar del templo. La hermana Sandra, que fue la que hizo la oración, no sé si la hermana Pedrosa, Marta, ella también, ellas dos acababan de llegar del templo y dieron su testimonio. Y me llamó mucho la atención porque hablaban de un lugar tan especial y era el templo, lo que ellas habían sentido, hablaban
Y al final de su testimonio, ellas dijeron que nos amaban. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y yo me dije, ¿cómo ellas pueden amarme si apenas yo estoy llegando? Bueno, terminó la reunión sacramental y todos los hermanos, todos llegaron a saludarnos. Nos saludaban y sentimos como que si fuéramos conocidos, que no fuera la primera vez, sino que éramos ya que teníamos tiempo de estar asistiendo. Y eso me llegó mucho porque sentí de verdad que era como mi familia. No me sentí extraña. Y como dice la escritura, no éramos extranjeros ni advenedizos, éramos parte de esa gran familia. Entonces, pues los misioneros siguieron visitándonos y nos preguntaron nuevamente el sábado, ¿van a ir a la iglesia? Dijimos que sí. Y sí, seguimos asistiendo. A los meses mis hijos mayores sí se pudieron bautizar y nosotros como padres no nos pudimos bautizar. Pues mi esposo tenía que divorciarse, ¿verdad? Y no nos pudimos bautizar, pero sí seguíamos asistiendo. Sí asistimos durante 4 años a la iglesia. Íbamos, una, porque teníamos que apoyar a nuestros hijos y dos, porque nos sentíamos parte de la iglesia, aunque no fuéramos miembros. Y cuando nosotros, en ese tiempo, nosotros, yo tenía la bebé, no podía asistir regularmente a instituto, pero sí mi esposo. Él asistía porque él se iba, yo me quedaba en el apartamento con mi niña, eh, pero asistíamos a las conferencias, a todas las actividades que habían, a todos participábamos. Eh, Incluso algo que me llegó muchísimo fue cuando vino el profeta Hunter. En ese tiempo aún no éramos miembros, pero él no, eso fue unos meses antes de ser llamado profeta. Y allá, en ese lugar, dijeron, los que deseen pasar a saludar al, al, al hermano, al apóstol, pueden pasar. Y yo le dije a mi esposo, estábamos en la gradería allá arriba, y yo le dije a mi esposo, vamos. Y él me dice, no, no somos miembros. Yo le dije, no, no me interesa que no somos miembros, yo quiero ir a saludarle. Y así fue, bajamos y llegamos donde él y le saludamos. Fue algo tan especial que todo, yo siempre lo recuerdo, y son tan momentos tan especiales que yo viví siendo investigadora y que de verdad para mí eso ha marcado toda mi vida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque eh, esa etapa me ayudó a que mi testimonio sobre Jesucristo aumentase. Las clases de la escuela dominical que las daba la hermana Dalila eran tan especiales. Las clases de la Sociedad de Socorro también eran muy espirituales. Y todo eso me, me, me ayudó a mí a fortalecer ese testimonio y me ayudó para yo poder seguir más adelante cuando ya yo era miembro, para con los desafíos que yo tenía y tuve que afrontar. Entonces, esa etapa, como que el Señor sabía que era muy importante para mí, era que estuviésemos de esa manera, siendo investigadores. Entonces, pues fue muy especial, muy especial. Tuve mis maestras visitantes, aunque no era miembro. Tuve asignaciones, aunque no era miembro. Y una de mis maestras visitantes fue la hermana Rosa Cruz. Ella toda la vida la he recordado a ella y a su familia. Le amo muchísimo porque esa familia, ese domingo, ese primer domingo, nos invitaron a una noche de hogar. Nosotros no sabíamos que era una noche de hogar. Mi esposo dice, ¿y eso qué es? ¿Y vamos a ir? Yo le dije, sí, porque nos invitaron. Entonces fuimos a esa noche de hogar
Y cuando llegamos en su casa, en la entrada, así, al entrar, así adentro, había un letrero donde decía, bienvenidos hermanos Guerra o familia Guerra. Y eso para mí, oh, como que iba como aumentando un poquito más, ¿verdad? Ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir asistiendo a la iglesia, de seguir conociendo un poco más de lo que era la iglesia y este evangelio que hoy practicamos. Muy bien, qué interesante, hermana. 4 años asistiendo a la iglesia sin ser miembro de la Sí, iglesia. Y me encanta así porque es. también me mencionó que tuvo asignaciones, ¿verdad? Sí, Pequeñas, pero el obispo le dio asignaciones, ¿verdad? Cuéntenos un así poquito es. y rapidito con respecto a los bautismos. Sí, en cuanto a qué, disculpe, ¿A los bautismos o qué era su función que a los hacía usted al bautismos. momento de los servicios bautismales? Ok, sí, perfecto. Sí, una de las asignaciones fue en la guardería, ¿verdad? Con la hermana de la primaria. Esa fue mi primera asignación. Pues, y lo tomé porque también tenía a mi niña que estaba en la guardería. La segunda asignación fue cuando había bautismo. Yo era la encargada de recoger la ropa del bautismo, llevármela, lavarla y traerla planchada y tenerla en un lugar que era especial para tener toda esa ropa ubicada por tallas en la capilla de Balboa, porque allí había un lugar para esto. Y entonces yo aproveché ese momento de esa asignación para involucrar a toda mi familia. Yo le dije a mi esposo y a mis hijos, bueno, en vista de que la pila bautismal estaba así sobre el área de cultural, estaba arriba, entonces los hermanos bajaban los escalones y todo eso, cuando iban hacia el baño, todo quedaba mojado. Entonces yo le dije a mi esposo, ustedes se van a encargar de secar toda esa parte hasta que lleguen al baño y pues luego a recoger la silla. Y sí, pues entonces ellos me ayudaran en eso y esas fueron mis dos asignaciones mientras que éramos investigadores. En 1994 fue cuando nosotros nos bautizamos y ese mes es el mes de diciembre. Es muy especial el mes de diciembre para nosotros porque todas nuestras fechas, todos nuestros aniversarios son en el mes de diciembre. Bautismo, matrimonio, sellamiento, todo fue en diciembre. Qué interesante fechas, ¿verdad? Voy a presentar algunas fotografías, hermana, de su historia. Si usted puede hablarnos brevemente de cada una de ellas, pues son varias, ¿verdad? Para poder avanzar, pero queremos que podamos conocerle. ¿Está bien? Sí, sí. Esa fotografía fue una de las pocas que conservo de cuando así empezamos a asistir a Balboa. Bueno, ya teníamos ya tiempo de asistir a Balboa, ya mi niña estaba más grande, creo que ahí tenía como 4 años. Y esos dos, mis dos hijos, eh, son los más grandes. El varón, y de blusa celeste es mi niña, la segunda. Y la chiquita es la tercera. Y el jovencito que está ahí al lado era un jovencito, un guna, ¿verdad? Que ellos siempre estaban con nosotros, siempre él se encariñó mucho con nosotros y estaba ahí en ese momento de tomarnos la foto. Y ese es mi esposo y yo. Sí, eso es en un lugar que se llama, creo que era la 5 de Mayo, en la Plaza 5 de Mayo. Ahí teníamos que hacer transbordo para coger el bus, una chivita que en ese tiempo le decían la gallinera, que nos llevaba hasta el área de Balboa. Muy bien. Ah, bueno. Esa foto es cuando ya teníamos tiempo de conocernos mi esposo y yo, y esa fue la primera salida que hicimos como novios, como fue para unos carnavales. Y mi amiga, la que nos tomó la foto, ella dice, di que bueno, yo le voy a tomar la foto aquí, ¿verdad? Y pues ya.
mi esposo y yo. Como pueden ver, los que nos conocen, allí estamos, pero sí, una Barbie y un Ken, Ahí porque está. ahora no. Esos son mis padres y el segundo de mis hermanos, mi mamá, mi hermano y mi padre. Ya ellos, los tres, están fallecidos hace muchos años. Bueno, mi hermano falleció en el 2020. Así que, pero sí, mi padre es mucho antes ya. Mi mamá tiene 31 años de fallecida y mi papá 27. Ah, Oh, esa es mi abuela materna, mi abuela la que me crió. Eh, la amo mucho a ella. A ella le debo mucho, mucho de lo que soy hoy en día. Me enseñó mucho los valores, el respeto, el amor. Ella fue casi todo para mí, como mi madre, mi segunda madre. Cuando ella falleció, para mí fue un golpe muy duro, pero con el Evangelio he aprendido y espero y tengo fe y esperanza de que la volveré a ver. Esa es una foto de mi madre y mis hermanos mayores. El primer hermano es el que está a la izquierda, el segundo está a la derecha, el tercero allí es y el cuarto está en las piernas de mi madre. Sí, ya hice la obra por ellos porque los cuatro están fallecidos. Esa foto fue para la Semana del Campesino. Acá en Panamá se celebra en agosto la Semana del Campesino y pues tuve la bendición y la suerte de que me dieron como reina. Entonces, pues allí fui, esa foto es la única que conservo de ese tiempo. Estaba en cuarto grado cuando pues fui la reina, esa que está allí. Esa foto fue cuando nosotros salimos después de habernos sellado en el Templo de Guatemala en 1997. Allí pues nos tomaron esa foto unos hermanos de Venezuela que casualmente ellos también llegaron y se sellaron ese mismo día, el 10 de diciembre de 1997. Con ellos nos unimos, aunque no nos conocíamos, nos vimos en el aeropuerto de Costa Rica y llegamos a Guatemala y cuando fuimos a la cocina de la casa huésped, allá nos encontramos nuevamente. Y desde ese momento quedamos andando juntos y a toda la parte donde fuimos a visitar Guatemala, ellos estuvieron con nosotros. Sí, esa foto, mira, si pueden ver mi mano derecha, allí tengo el sobre donde nos dieron el certificado de sellamiento y el templo, la imagen del templo de Guatemala. Ese es mi abuelo materno, mi abuelo Ricardo González. Mi abuelo materno, él era muy especial. Mi abuelo, él tenía una yegua blanca muy grande y él recuerdo que cuando él venía, porque a veces iba al pueblo del Flor con un hijo, cuando él bajaba de allá del Flor hacia el pueblo de Dolega, él después venía y compraba como unas galletas de sal y venía del pueblo y nos traía de esas galletas, me traía pues de esas galletas y pues es muy querido para mí también. Le ayudé a mi madre a cuidarlo porque él quedó en cama y había que hacerle todo y darle de comer en casa, mi abuelo. Bueno, esta foto es cuando nosotros, mi esposo, él es líder de historia familiar en la rama y yo soy una de las consultoras, además de que tengo que en la Sociedad de Socorro me toca también ver con la parte de historia familiar. Entonces, esa es una de las maratones
que hacemos de indexación y revisión. Entonces allí hay unas hermanas, hay jóvenes y pues esa es una de las tantas que hemos hecho en la rama de alcaldías. Sí, como puede ver, ahí hay jóvenes, hay dos jovencitas y ahí les enseñamos cómo ellas pueden, cómo podían indexar en aquel tiempo, porque ahora participa un poco más fácil y ellas estaban allí aprendiendo. Y esa soy yo enseñándole o tratando de enseñar. Aquí hay hermanas también que en las diferentes ocasiones que hemos hecho esas maratones. Esa es otra maratón también. Bueno, esta foto fue cuando mi esposo fue llamado segundo consejero en el Templo de Panamá. Con la presidencia del presidente Boren. Ya a él le conocíamos de mucho antes porque él había sido presidente de misión aquí en Panamá y ya le habíamos conocido a él y a su esposa. Y bueno, tuvimos la gran bendición de que fuimos llamados para servir al Señor en su casa. Y pues esa es una de esas fotos con los hermanos Santa María que están allí a la derecha. Esta fue la segunda presidencia en la que mi esposo fue el primer consejero con el presidente Wingo y el presidente, oh, se me ha ido el nombre del presidente, y el hermano Baldonado. Eh, sí, ellos, pues fue la segunda presidencia que tuvimos allí en el templo por los 3 años. Eh, el presidente Wingo, al igual que el señor, ¿verdad? Tuvo confianza en nosotros para que pudiésemos permanecer los 3 años con esa presidencia. Y bueno, fue una gran experiencia para nosotros y una gran bendición. Esta es la hermana Wingo, Joy Wingo, ajá, y la hermana Vígalo, es ella. Ahora recordé el apellido del presidente Vígalo, y esa soy yo, como toda latina más chaparra. Bueno, esta foto nos invitaron a unas charlas para esposos y esa foto nos la tomaron a todas las parejas que estaban allí. Nosotros fuimos llamados para compartir mensajes con los hermanos que asistieron y entonces nos tomaron esa foto y después nos la mandaron con ese subtítulo de que la familia herencia de los cielos. Oh, bueno, hace unas semanas tuve la gran bendición de poder viajar a Chiriquí, y me encontré con mi hijo y ese es mi hijo mayor. Ya ahí venía de regreso ya. Esa es mi segunda hija y esta es mi tercera hija con uno de sus hijos. Eh, la, la, cada uno de ellos, mi hijo mayor tiene 2 hijos, y la segunda tiene 3 hijos, 2 varones y una niña. Y esta tiene 2 niños, una niña de 17 años y este niño que es el que pone al abuelo de vueltas y media, como decimos, porque como no hay niños más pequeños en la calle, entonces él le dice al abuelo, tú tienes que jugar conmigo y el abuelo tiene que sentarse a jugar con él. Tiene 6 años. Bueno, aquí nosotros tenemos años de estar participando con los jóvenes en el PFJ y este fue el año pasado. Este año no pudimos participar, pero este fue el año pasado que estuvimos. Ya había terminado y ya estábamos preparándonos para salir, para subir al bus. Y bueno, como siempre, tratamos de servir al Señor de diferentes formas. Este fue uno de los PFJ
atrás, mucho más atrás. Y esa es mi nieta, mi primera nieta mujer. eh, Ella ahora mismo, ella es instructora de natación, de fútbol, está en un equipo de fútbol, casualmente ahorita mismo está jugando su equipo y ella pues participaba en ese tiempo, en ese año del PFJ. Nosotros como familia siempre tratamos de unirnos para las fechas especiales. Y este año que hicimos es un video, pero también tenemos, mandé fue la foto. En este año fue para la pandemia. Como no podíamos ir a la iglesia a reunirnos, a, a celebrar con todos los hermanos, entonces nosotros decidimos hacer un video, cantar un villancico y compartirlo con todos los hermanos que de la rama y con todos los hermanos que nosotros conocíamos. Y pues entonces allí estábamos cantando un villancico. Mi esposo, él toca la guitarra, mi nieta, la de que tiene la corona verde, creo que estaba tocando un repujador. La otra, no recuerdo qué era lo que tocaba. Había platillos también. Mi hija tocaba, creo que se me ha ido el nombre, pero bueno, la cosa es que estábamos cantando un villancico para compartir con todos los hermanos. Mire, esas hojas, la hermana Marta Pedrosa y la hermana Sandra Pérez, cuando nosotros conocimos la iglesia, eh, pues a los meses, como ellas sabían de historia familiar, ellas fueron las que nos hablaron de historia familiar y ellas nos llevaron, nos enseñaron cómo llenar esas hojas para que nosotros tuviésemos el registro de todos nuestros seres queridos y pudiésemos llevar esas hojas al templo. Cuando fuimos a Guatemala, yo llevé las hojas de mi madre, de mi abuela, para hacer las ordenanzas por ella y creo que de mi hermano mayor. Sí, entonces como pueden ver, pues esas eran las hojas que se hacían antes, el registro de historia familiar. Aún las conservo. Bueno, esa foto es de mi padrino. En la iglesia católica, pues nos bautizaban desde pequeño y ese era mi padrino y esa soy yo, la pequeñita y mi madrina. Sí. Esta es una hermana de mi abuela, muy querida para mí. La recuerdo a ella porque cuando vivíamos en Boquete, ella siempre llegaba a visitarnos y siempre me llevaba un cariñito. Ella me quería muchísimo. Ella murió de 100 años, al igual que una hija de ella murió a los 102 años. Así que no sé, no sé cuánto duraré yo, pero tengo familia longeva. Esa foto es una foto de cada presidencia. Cuando llegaba cierto tiempo de que iban a terminar su periodo, ellos tomaban una foto con todos los obreros. Allí estábamos muchos de los obreros, algunos de los que han entregado, estaba la hermana Dalila, está la hermana Corina Gil, que va a ser entrevistada. Hay muchos hermanos que ya no son obreros y que también ya han fallecido, y ahí estoy yo también. Sí, Muy bien, hermana, hermosa historia y hermosas fotografías. Nos contaba usted, hermana, que gracias. cuando usted llega a la iglesia en sus primeras veces, regresa a una excursión al templo y usted ahí es la primera vez que escucha hablar del templo, ¿verdad? ¿Dónde nace su amor por la historia familiar? Bueno, como le dije, cuando los misioneros nos visitaron por primera vez, ellos nos hablaron y me dijeron allí que si yo sabía que las familias podían ser eternas. Y yo les respondí que no, porque yo siempre había escuchado que era que hasta
hasta la muerte nos separe. Entonces, luego cuando las hermanas Sandra y Marta hablaron y dieron su testimonio y pasó el tiempo y ellas nos enseñaron a llenar esas hojas, desde allí empezó, como decimos nosotros acá, el bichito de la curiosidad, ¿verdad? A ver cómo podíamos llenar esas hojas y nos decían, recuerda, si no recuerda algún acontecimiento más o menos, pregunta a sus antepasados para ver, pero ya yo no tenía a mi padre, a mi madre, ¿verdad? Para preguntarle a ellos, porque desde antes de conocer la iglesia yo le pregunté a mi papá, ¿cómo se llamaba su papá? Y mi papá no quería decirme. Nunca, no sé, no me lo dijo. Y cuando me lo dijo fue como así como por decirme un nombre y hasta el día de hoy todavía yo, o sea, yo hice el bautismo por los dos apellidos que él más o menos me dijo, ¿verdad? Pero no he podido encontrar en los registros de la iglesia a ese señor. Más sin embargo, a mi abuela materna, paterna, si yo la encontré, he encontrado a mi bisabuela y tatabuela, ¿ve? Y algunos tíos, pero al abuelo no. Entonces, pues sí, desde antes, pues yo no sé, como dije hace un momento, eh, esa transición de vivir con mi abuela, ir donde mis padres y viceversa, me hizo valorar la familia, me hizo querer tanto a la familia. Y después al conocer el Evangelio, am, y escuchar hablar de los antepasados, entonces quise saber más porque para mí es importante de dónde desciendo yo, quiénes son mis antepasados. Entonces, desde que conocí la iglesia siempre, entonces, tengo ese interés. Y como le decía a unos jóvenes el domingo, en una clase que comparto de preparación para el templo, le decía, hablaba de Israel. Yo le decía, ¿quiénes creen ustedes que son Israel? ¿Será que solo son los que viven en Israel los que nosotros vamos a recoger? Yo le decía, no, no es eso. Nosotros somos parte de ese Israel. Sus abuelos, sus tatarabuelos, es ese pueblo de Israel. Entonces, no nos tenemos que ir a Israel a buscar nuestros antepasados. Empiecen con los que tienen más cerca. Somos ese Israel disperso que no ha escuchado todavía el Evangelio y que están allá en el mundo de los espíritus esperando que nosotros les encontremos para que hagamos la ordenanza por ellos y ellos puedan seguir avanzando como estamos nosotros tratando de avanzar acá. Entonces, para mí yo amo la historia familiar. Me gusta la historia familiar y cuando tuvimos la bendición, el privilegio de estar en el templo, trabajaba en el cuarto o en el salón de historia familiar. Iba del apartamento porque allá en el apartamento donde estábamos el internet era muy lento y no, yo bajaba entonces al salón de historia familiar de la casa de huésped. Y allí entonces habían a veces dos hermanas muy especiales que también venían del interior a trabajar en historia familiar. Y yo me unía a ellas. A veces nos quedábamos hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, trabajando, indexando, revisando, pero no me gustaba revisar. Una vez la hermana Mayra me dice, ¿por qué no revisa? Usted puede revisar. Y yo le dije, no, yo prefiero indexar. ¿Por qué me gustaba indexar? Porque yo sentía, yo vivía más el leer la historia de esa persona, el escribir correctamente el nombre de esa persona. Pero después, cuando Mayra me amonestó, diciéndome que debía revisar y dije, cierto, si yo no reviso, entonces esa persona no va a avanzar y es importante que avance. Entonces allí empecé
indexando y revisando. Pero sí, muchas veces me quedé sola cuando las hermanas no estaban, del interior no estaban, me iba yo sola también, a veces hasta la 1, 2 de la mañana y subía, pero nunca me sentí sola. Siempre sentía que había alguien allí acompañándome en ese salón. Sentía que había alguien allí, tal vez esperando que yo lo encontrara para que pudiera hacerse la ordenanza por ella. Entonces, siempre he sentido y siento que esos seres, como decimos, no están muertos, ellos están más vivos que nosotros. Ellos están anhelosos de que los encontremos. Y para mí es bien importante esta parte de nuestra vida, la historia familiar. Muy interesante, hermana, cómo su amor que empezó a crecer por la historia familiar al punto de no sentir el tiempo, ¿verdad? Y estar allí trabajando hasta medianoche, ¿verdad? Eso es algo muy bonito. Me imagino que, pues, ¿cómo fue su experiencia, hermana, al venir al templo de Guatemala y sellarse con su familia? Oh, eh, fue algo grandioso porque como no conocíamos en sí un templo, solamente lo habíamos visto en imágenes, al llegar a Guatemala y que los hermanos nos recibieran y nos dieran esa ropa tan especial que teníamos que ponernos y que pasáramos a la sala de iniciatoria, a los cuartos de iniciatoria, que fue tan especial y muy diferente a hoy día, ¿verdad? Eh, yo, como era algo que no conocía, si le digo, yo iba con mis ojos cerrados. Pasé de un cubículo a otro, la hermana me llevaba, ella me guiaba y yo iba con mis ojos cerrados. Y en el segundo cubículo, recuerdo bien que la hermana lloró, empezó a llorar y a llorar. Y yo me asusté mucho más y menos abría los ojos yo entonces. Y terminé y salí de allí con mis ojos cerrados porque la hermana ya cuando me dijo ya que ya había terminado y que tenía que salir, entonces fue que yo abrí mis ojos. Luego después, entonces entramos a la sesión, ¿verdad? Pero fue tan especial. Al final, en la casa de huésped, no miento, antes de salir del templo, la hermana estaba fuera, antes de salir del mismo templo, estaba fuera la hermana que estaba llorando y me dice, hermana, disculpe si la asusté, pero es que sentí un espíritu tan especial que no pude soportar y lloré. Entonces, ah, fue tan especial para mí poder estar en el templo, sellarme a mi esposo, sellarme a mi hija, ¿verdad? Y ver y sentir tantas cosas a la vez. Pude sentir el amor del Señor tan grande hacia mí en ese momento y me sentí muy bendecida por estar allí en ese lugar. Muy bien, hermana. Me imagino fue una experiencia y el viaje era largo, desde Panamá hasta Guatemala, Sí. requería de recursos, de tiempo de hacerlo. Usted que lo logró hacer, am, ¿cómo se sintió, hermana, cuando escuchó anunciar un templo para Panamá? Oh, bueno, fue muy hermoso. No hay palabra, porque después de nosotros asistir a Guatemala, asistíamos a Costa Rica, se hacían excursiones a Costa Rica. Y en ese tiempo de las excursiones, del lado de acá de San Miguelito, de Alcalde Díaz, me tocaba recoger los nombres y toda la información y el papel de los hermanos que iban a ir a esa excursión. Entonces, igual mi esposo también le dije, tienes que acompañarme en esto.
Y así pues los dos siempre andamos juntos, juntos allí haciendo lo que el Señor nos encomienda, ya sea de mi parte o de parte de Él, andamos juntos. Entonces, para asistir al templo, era un viaje bien largo también, pero con gran gozo y con gran satisfacción, ¿verdad? Nosotros recibimos la noticia de que íbamos a tener un templo. Y hubo llantos, ¿verdad? Pero llantos de alegría, de felicidad, agradecimiento, porque el Señor nos miraba con ojos de bondad para que nosotros tuviésemos una casa, su casa aquí en nuestro país. Muy bien. Y me imagino entonces que empieza su amor por el templo y también su deseo de servir en el templo. Sí, bueno, si le digo, sí había los momentos en que nos llamaban para sembrar las flores, que para ir a armar las lámparas, que para esto, para aquello, pero nunca, nunca me imaginé y no pasó por mi mente que yo iba a ser llamada como obrera. No sé, yo decía, eso es para personas tan especiales, ¿verdad? Las que van a ser obreras, las que van a estar allí, pero no pensé que el Señor se iba a fijar en mí, que Él iba a tener confianza en mí para que yo pudiese ser una obrera en su templo y poder servirle a Él por medio de los hermanos. Entonces, pues sí, eh, tuve la gran bendición de que fuimos llamados y el 8 de agosto el Señor nos dijo que sí teníamos que estar allí para poder empezar a servirle. Y, oh, qué cosa tan maravillosa. Entonces, el poderse aprender todas esas ordenanzas, cuando yo vi esas hojas y la hermana Navas de Honduras, que nos era la capacitadora en ese tiempo, la hermana Navas dice, en esta semana tienen que aprenderse todas esas ordenanzas. Y yo dije, todas. Y yo pensé, nunca me las voy a aprender. Entonces, cuando me fui al salón de confirmación, donde está la pila bautismal, que era uno de los lugares donde podíamos estudiar, donde podemos estudiar. Me fui allá y miré los cuadros que estaban allí y yo hice una oración. Y yo dije, Padre, por favor, tengo que aprenderme esto para poderte servir, para poder ayudar a estos hermanos que van a venir a tu casa. Y cerré mis ojos. Y al cerrar mis ojos, me quedé allí tranquilita. Abrí mis ojos y empecé a leer. A leer fue como que todo se me fue introduciendo en mi mente. Volví, cerré los ojos y todo estaba allí. Y cuando abrí los ojos nuevamente, lloré. Lloré porque dije, Padre, ¿cómo es posible? Me pude aprender todo, se me ha quedado todo y lloré y terminé de llorar y fui arriba y le dije a la hermana, hermana, escúcheme por favor. Y sí, me escuchó y todas las ordenanzas habían quedado en mi mente y en mi corazón hasta el día de hoy. A pesar de los cambios y de todo, está aquí, gracias a la bondad y el amor del Salvador. Qué bonita experiencia. Muchas gracias por compartirla esta noche. ¿Cómo el templo ha cambiado su vida, hermana? Oh, mucho, mucho porque de verdad he podido darme cuenta que cuánto nos ama el Salvador y cuánto nosotros debemos amar a nuestros semejantes. Pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase con las personas a nuestro alrededor, debemos amarle, debemos servirle, debemos ayudarle para que ellos conozcan y sientan el amor del Salvador en su vida, así como yo le he podido sentir al servirle a Él dentro y fuera de su casa. Actualmente sigue su relación con el templo, a pesar de que pues ya no son consejeros de una presidencia, porque pues es obrera del templo, es consultora de historia familiar
y también da el curso de preparación para el templo, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo ha sido ese tiempo de preparar y de ayudar a los nuevos miembros o a los miembros que regresaron a la iglesia a prepararse para entrar al templo? Sí, le digo que cuando nosotros salimos justo cuando empezaba la pandemia del templo, y fue una etapa muy, ah, ¿cómo le digo? Para mí fue como muy dura, muy difícil, porque el no poder llegar al templo durante ese tiempo me dio como ansiedad, pero pude superarlo porque aunque sea podíamos ir por fuera, en la parte de afuera en la calle y esto, y le pedí permiso al hermano Baldonado que me dejara entrar aunque fuera a la iglesia afuera. Después, bueno, soy obrera, he seguido siendo obrera. Al principio íbamos los miércoles, los jueves en la tarde, miércoles en la mañana y jueves en la tarde. Ahora voy de vez en cuando miércoles y sábado, el primer sábado, último sábado y todos los sábados que pueda al templo. Vamos en la mañana. Mi esposo sí va miércoles, viernes y sábado. Eh, bueno, todo eso lo voy ligando con mi llamamiento, con mis asignaciones. Como usted lo dijo, soy maestra de preparación para el templo, am, consejera en la Sociedad de Socorro, consultora, y pues aquí estamos. El Señor nos ayuda a hacer un poquito de todo, de todo, ¿verdad? Lo que Él desea que hagamos y agradecida por la confianza que Él ha depositado en mí para yo poder cumplir con estos llamamientos y rogando que los demás también puedan sentir el amor que Él nos da y que nosotros podamos, ¿verdad? Para mí es un privilegio que el Señor se haya fijado en mí para yo poderle ayudar a servir en su obra. Muchísimas gracias, hermana Aide, por su historia. ¿Verdad? El tiempo se nos fue. Recuerda que hablábamos que se iba a ir muy rápido, pero Sí, aquí hay muchas personas escuchándole, con su experiencia y las cosas que ha vivido en historia familiar y el templo. ¿Qué consejos nos podría dar a aquellos que estamos haciendo historia familiar? que recuerden que ellos dependen de nosotros, es cierto, pero más nosotros de ellos. Nosotros les amamos, pero ellos nos aman mucho más. Y ellos están deseosos a que nosotros les podamos encontrar para que ellos puedan seguir progresando, como dije hace un momento. Ellos desean que hagamos la obra por ellos. Y si, así como yo amo a mi abuela, amo a mis padres, amo a mis tíos, a mis hermanos, así también debemos amar a nuestros abuelos, a bisabuelos, tatarabuelos y todos los que siguen hacia atrás, porque por ellos nosotros estamos aquí. Nosotros no nacimos de la nada. Hay hermanos que me dicen, hermana, llegué a Adán. Yo digo, oh, yo quisiera llegar a Adán para saber quiénes son mis antepasados. Yo quisiera llegar, pero es para conocerlos, aunque sea de nombre por ahora, y que cuando tenga la bendición y la oportunidad de estar con ellos, poderlos abrazar a todos y decirle, estoy aquí y esperaba este momento. Que sigamos adelante, no desmayemos. Ellos están esperando por nosotros y nos aman. Y eso lo sé. Y estoy muy agradecida y muy bendecida por el Señor, agradecida por conocer esta iglesia, por ser este evangelio tan hermoso, tan grandioso, ¿verdad? Sé que Jesucristo vive, sé que es nuestro Salvador y nuestro Redentor, y Él es quien dirige esta iglesia. Él es el que nos da todo lo que tenemos en nuestra vida, nos ama inmensamente y yo le amo y le agradezco por haberse fijado en mí. Y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Muchísimas gracias, hermana Ah, Aide. Ha sido un gusto conocerla, escuchar su historia y que usted pueda compartir con nosotros detalles de su vida. Voy a dar el tiempo a algunos de los que están para que puedan hacerle algún tipo de preguntas o agradecerle por su hermosa historia. Gracias. Hermano Junfil, hermana Dalila. Parezco allí como Isaías, el nombre de mi nieto, bisnieto. Estoy muy contenta de poder conectarme y especialmente de escuchar a la hermana Aide. Ella no sabe cuánto, también ha sido una persona muy especial de los que se entrelazan en mi vida también. Desde que la conozco, ha sido para mí un ejemplo de lucha, de perseverancia y especialmente de fidelidad. La admiro mucho, hermana Aide. Gracias por compartir esta parte tan hermosa de su historia. Igual que admiro y quiero mucho a su esposo también. Han sido líderes para mí, caminaron conmigo y han caminado conmigo todos estos años y han sido también pilares para fortalecer mi testimonio con su ejemplo. Gracias, hermana Aide. Gracias por compartir esta noche Gracias, con hermana nosotros. Dalila, le amo. Gusto de verla, hermana Lila. Qué bueno que está con nosotros. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Buenas Buenas noches. noches. Ay, Buenas noches, hermana Lima. Cuéntenos. aquí un fuerte abrazo para hermana Aide y Gracias, Silvia. quiere decir lo que le amo. Y me También emociona le amo, mucho verle. hermana. Me emociona mucho verle y ver el progreso que ha tenido en su vida con su familia. Y es un gozo poder escuchar sus historias esta noche. Y fue un Gracias. gozo ser misionera y poder servir en su país y conocerle y poder enseñarle para que ustedes pudieran recibir todas estas bendiciones. Gracias, hermana. Gracias por lo que hizo por nosotros. La hermana fue misionera siendo nosotros investigadores aún. Wow. Me quedé mucho. Te Un amo. fuerte abrazo. Un abrazo. Wow, conozco a la hermana. Qué bueno que se conocen. Qué mundo tan pequeño. Bienvenida, Sí. hermana Silva. Ok, ¿alguien más? Buenas noches. Hola, buenas noches, hermana François. Mu- Bien, bueno, es mi primera vez escuchando estas entrevistas y fue muy bonito, muy motivador y de verdad conozco a la hermana Guerra de muchos años. Ella fue mi presidenta de las mujeres jóvenes y ella fue la que me enseñó muchas de las cosas que yo pongo en práctica ahora al servirle al Señor como presidenta de la Sociedad de Socorro. Y ella siempre ha estado para todos, para cada uno de sus amigos, para cada uno de sus hermanos, dando una voz de aliento, a pesar de que si se enferma, si se siente mal, ella nunca dice no. Ella nunca dice no al Señor y al servicio por sus hermanos. Y es algo que de verdad la admiro mucho, la quiero mucho. Y bueno, yo espero que como su abuela nos dure mucho aquí. Más de 100 años, hermana Guerra. La quiero. Gracias, hermana. Gracias. También te amo. Hermana Betsy. Hola, mucho gusto, hermana Guerra, conocerla. Gracias, Bexy. Te amo. Yo también, ¿no? La hermana, qué bueno conocer de 10 años para atrás, Oh, porque la conozco de 10 años para acá. Cuando yo entré de obrera al templo, ella era la ayudante de la directora de las obreras. Y siempre aprendí mucho de ella y soy así, aplico su enseñanza como coordinadora que he sido y como obrera, porque recuerdo bien que cuando yo me estaba aprendiendo las ordenanzas, ella debe recordarlo, en ese tiempo solo ellas podrían certificarnos y ninguna obrera podía oficiar si no se sabía de memoria las ordenanzas.
Y cuando le dije una de las ordenanzas y me dijo, bueno, está bien, te voy a certificar, pero no me dejes mal. O sea, y yo después entiendo porque ahora me toca a mí certificarlas y entiendo que sí, que solo lo que ella hacía era querer que yo hiciera las cosas a la manera del Señor. Los amo mucho a ella y al hermano Guerra. Trabajé en varios turnos con ellos, pero bueno, por cosas tuve que cambiarme, cosas de la vida de mi madre, pues tuve que cambiarme de turno y ya tenía mucho tiempo que no la veía. Así que qué bueno verla. Gracias por todo, hermana Guerra, y Gracias, saludos a Bexi. su esposo. Con gusto de tu parte. Gracias, Bexi. Muchas gracias, hermana. Tengo algunos chats que escribieron acá, hermana, se los voy a leer. Algunos dicen amén, amén. Me imagino que era la historia que usted estaba dando. La hermana Mercedes dice, soy la hermana Mercedes Asprilla desde Panamá. Hermano Jorge Acevedo dice, siempre, siempre será una bendición estrechar la mano de un miembro del Quórum de los 12. Mis felicitaciones. También el hermano Acevedo dice que genial la asignación familiar que tuvieron de limpiar y ordenar las sillas y la ropa bautismal. Hermana Mayra dice, bueno, está compartiendo el link. También hermano Acevedo dice, lindo testimonio. El hermano Wilson, buenas noches para todos. Estimada hermana Aide, es usted un símbolo de amor, humildad, sencillez y entrega por esta obra. Gracias por contarnos su historia, que de seguro nos ha inspirado y motivado a redoblar esfuerzos para trabajar en nuestra propia historia. Hermana Gisela dice, gracias hermana, le amamos. La hermana Sandra Estela dice, gracias hermana Aide por compartir su historia, la cual es muy hermosa. Muy bien. ¿Hay alguien más que quisiera agradecer hermana Aide por su historia? ¿O alguna pregunta que tengan para ella? Bueno, yo quisiera agradecer a mi madre Aide, la madre de nosotros allí en el templo. La verdad que escucharle a mí me gratifica mucho porque conocerla un poco más en esta etapa de la historia familiar es importante, porque siempre vemos a una Aide vestida de blanco, siempre vemos a una Aide en iniciatoria, en cada una de las ordenanzas, pero un poquito de ella, de repente no lo conocíamos, ¿verdad? Y es muy maravilloso saber un poquito más en cuanto a ella, su familia, su matrimonio en sí. Yo les conozco también a través del templo, eh, junto con mi madre. Ellos han crecido como obrera desde que el templo inició y desde ahí ese lazo de amistad ha nacido. Y le amo mucho, ella lo sabe, y, y siempre estoy para ella en las cosas que necesiten. Yo sé que ella igual para cada uno de nosotros y la verdad que gracias por tantas experiencias maravillosas. Le amamos mucho. Gracias, Janet. También te amo. Muy bien. ¿Hay alguien más? Eh, Hermana Aide, gracias por eh, aceptar la entrevista. Gracias por esa historia tan linda que nos ha compartido. Realmente hemos conocido, como dicen, han dicho las demás, afirmo eso, parte de tu historia que no conocíamos y que de repente la conocemos y conversamos y hablamos, pero hay cosas que no conocemos de interno de nosotros, de nuestra vida, y fue bonito escucharla. Gracias por compartirlo. Gracias, Mayra. Gracias a usted, hermana Mayra. Muy bien, hermano, entonces es hora de terminar. Agradecemos a todos los hermanos que se han unido esta noche a esta hermosa historia de hermana Aide de Guerra. Le agradecemos tanto. Gracias por enseñarnos, ¿verdad? Que a pesar que uno a veces no puede abrazar el evangelio totalmente, ¿verdad? Como bautizarnos. Usted estuvo ahí 4 años. 4 años aprendiendo, ¿verdad? Y por lo que puedo ver, pues ha tenido y ha dejado una huella muy bonita como pionera, ¿verdad? En muchas de las cosas del Templo de Panamá. Gracias por su ejemplo, gracias por su devoción y gracias por las cosas que hace por esta obra, ¿verdad? Y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.